Por ejemplo, está Chachita gritándole a una señora así en el hospital, ¿te acuerdas? Sí, y le claro. dice Pedro Infante, Chachita, no grites, es tu madre. Mamá, no te mueras, y se muere la... Y entonces en la siguiente escena, ahí estás llorando. Entonces en la siguiente escena está Chachita sobre la tumba de su mamá llorando y le dice Pedro Infante, ¿ya nos vamos, Chachita? Y dice, sí, ¿cómo estás, Chachita? Bien, porque contenta, porque ahora sí, porque como ella no tenía, ella pensaba que su mamá estaba muerta, Ajá. iba a llorar a otra tumba que le decía, Claro. esa es la de tu mamá. Sí, sí, Entonces dice, contenta porque ahora sí ya tengo una tumba en donde llorar. Claro, Entonces sí. pasaste del llanto a la risa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso hay una influencia importante. Otra cosa, la de la opereta. Pero Monsiváis yo creo que encontró ahí en esa oposición entre el Buñuel y Pedro Infante, bueno, Ismael Rodríguez, uno habrá sido el sueño, una mistificación de la vida en México, otra un retrato muy duro y Sí. muy necesario de lo que era México. Y entonces Monsiváis rescata la frase que dijo Jorge Negrete, que era el presidente de LANDA, de la Asociación de Actores, que dijo, si yo me hubiera enterado de lo que era esa película, o sea, Los Olvidados de Buñuel, que es hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dijo, yo no hubiera permitido que se filmara. Que se filmara. Entonces, claro. imagínate a qué grado de autoengaño, también de Claro, doble moral. exactamente, En el esa- cine está completamente también retratada la doble moral. Esa doble moral. Pero fíjate, dices algo que me llama mucho la atención. Dices, es un cine como de arquetipo. Hay una escena de chiste, digamos, y otra de lágrima. Y parece como una fórmula, pero sin embargo no la lograron después. No, es decir, el cine de las ficheras. necesitaba un talento único. Exactamente. El de Ismael Rodríguez, otro ídolo de Monsiváis. Aunque la fórmula pareciera fácil, Parece. no pudieron reproducirla mucho tiempo No, pero después. es que porque las telenovelas y los dramas Las las telenovelas separan. no lo reproduce. No, para nada, no, se necesita talento, se necesita una distancia irónica, que en general la tele no tiene, el cine o lo tiene o no lo tiene, pero la verdad es que ¿Pero tú crees que ellos la tenían o la ¿Quién? vivían? Por ejemplo, Ismael Rodríguez. No, ¿Tú Ismael crees Rodríguez que era muy irónico? consciente, No- sí, completamente. No, Ismael Rodríguez es uno de los artistas más inteligentes que tenemos, que hemos tenido. Yo creo que película que él hacía era casi toda fantástica y Sí, sí. nosotros los pobres, yo creo que a lo mejor podemos incurrir en el error de verla como algo ingenuo, pero yo creo que Monsiváis no lo ve como algo ingenuo. No, claro, sí. O sea, porque hay cine que sí puede ser, dices tú, atina por error. Hay un texto, bueno, por ejemplo, te voy a decir uno, el de, no sé si tú conoces un artículo, pero ese no recuerdo quién lo hizo, que se llama Octavio Paz en la obra de Vicente Fernández. ¿Nunca has visto ese artículo? Qué padre. Bueno, Octavio Paz en refiere- la obra de Vicente Fernández. Sí, se refiere, Muy les voy a bien, contar está más o muy menos bien. a qué se refiere, porque es una obra, es una película en la que sale Vicente Fernández que se quiere ir de mojado a los Estados Unidos. Entonces Héctor Suárez le dice, no te vayas, tienes que trabajar para México. Y entonces le dice, mira, vamos con el maestro. Entonces van a un remolque así feísimo y es Carlos López Moctezuma, el maestro, que ya está viejito. Y le dice, oiga, maestro, fíjese que mi amigo se quiere ir de mojado a los Estados Unidos. Y le dice, no, muy mal que te vayas y dejes México. Explíquele usted, le dice Héctor Suárez, explíquele por qué no se tiene que ir de México. Mira, tú tienes que trabajar por México porque Octavio Paz dice que nosotros los mexicanos, en su libro célebre Laberinto de la Soledad, sí. dice que los mexicanos hemos traicionado a nuestro país y no lo queremos porque nosotros estamos acomplejados. Y le explica el Laberinto Hace de la la cita, Soledad sí, ajá. y le dice porque en el fondo nosotros somos los hijos de la Malinche, que es la madre violada, y nosotros somos los hijos, no sé qué. Entonces ya le acaba de explicar la teoría de Octavio Paz. Y Vicente Fernández saca la pistola y dice, ¿qué está usted diciendo de mi mamacita? Y entonces, bueno, yo no sé quién habrá escrito esa escena, que es genial. Que es genial, sí, Alguien, sí. entonces yo a lo mejor el director ni se dio cuenta de tal Claro, vez. exactamente. Ajá. No sé si fue ingenuo o no, Vete a- pero, ajá. pero vete a Pero saber. también es que en Monsiváis, ahora te voy a decir una cosa, Carlos fue de los impulsores de una nueva manera de ver la cultura, que yo no sé si la hemos digerido completamente, y es esta. Él fue codirector del suplemento La Cultura en México, Sí. donde estuvo Benítez, que era director, pero pues les fue dejando tanto a José Emilio, a Como a Carlos, Carlos, luego sí. un poco a Adolfo Castañón, la dirección del suplemento como rotativa, ¿no? Sí.
Escribía Fuentes, Pitol, bueno, ha sido yo creo que sin discusión el mejor suplemento de México. Lo ilustraba Cuevas, Vicente Rojo Vicente lo Rojo, hacía, sí. bueno, es magnífico. Y bueno, Benítez, ¿no? Y entonces Carlos Monsiváis empezó a publicar ahí los textos de Susan Sontag sobre lo kitsch, sobre el lo kitsch, camp. sí, ajá. Entonces empezaba, bueno, Carlos Fuentes hace ahí un análisis ahí de la cursilería en México, Sí. un ensayo bastante notable, también el de Monsiváis, etcétera. Y lo que hacen es una nueva visión de la cultura. En donde esta pregunta que nos acabamos de hacer la resuelven ellos. Bueno, ¿es ingenuo o no es ingenuo? ¿Qué importa? No importa. Todo lo que está en la obra de arte está así por una intención. No Claro. puedes decir que no hay intención. Tú tienes que hacer como si hay una intención. Si tú ves que en la película del Santo hay unos vampiros con un alambre, por algo están. Tienes que buscar una explicación muy inteligente, hasta a lo mejor filosófica, de por qué están ahí esos. Pero no puedes decir, ay, pues porque son una bola de brutos. No, Claro. tienes que decir por qué son inteligentes, por qué son intencionadas todas esas cosas. La verdad es que el pensamiento de Monsiváis es ese. Es decir, todo verlo como con una intencionalidad. Él jamás dice, esto lo hace por tontos, no. Él está diciendo, él entra al juego de la ironía. Claro. Es decir, hay una distancia irónica y todo, para abrir un fenómeno, yo pienso que Monsiváis, a ver, las películas de ficheras, Monsiváis se transforma en la conciencia de ese cine, habla desde el punto de vista de ellos. El estilo retórico de Carlos Monsiváis es como un ventrílocuo, hace hablar a los demás, pero diciendo sus verdaderas intenciones. Claro. Entonces, por eso decían Es muy también de Por mi madre bohemios, Sí. que eran autofusilamiento, ¿cómo se dice? Una suerte de autoparodia. Pero eran autocríticas firmadas. O sea, que tú decías puras, te insultabas a ti mismo, pero firmado. ¿Quién dijo esas cosas horribles de ti? Pues tú. Eso era más o menos lo que lograba Monsiváis en Por mi madre bohemios, ¿no? Claro, y ahorita que justo hablaste de los luchadores y de las películas de vampiros que recordarás, no sé si nuestros papás las veían con esa misma distancia o las disfrutaban con ingenuidad. Bueno, el público No hacerlas, puede ser, sí, disfrutarlas. no hacerlas, sino disfrutarlas. Bueno, pues hay una sociología del público también. Hay un libro que, ahorita no recuerdo, no es un libro nada más de Monsiváis, es un libro colectivo que en la portada tiene a Pedro Armendáriz y ahí hacen más bien lo que estudian es el público. Y claro, también es divertido porque el público es la educación sentimental. La educación sentimental, viene claro. del cine, viene del radio. Cuando se presentó la primera película sobre la Pasión de Cristo en la Ciudad de México, eso me lo contó Gustavo García, sale Cristo en escena y el cine entero de rodillas en el cine. Oh. Entonces, imagínate lo que fue el asunto. Bueno, fue eso. O sea, eso también es otro tema de Carlos Monsiváis, cómo la gente ha recibido eso, las multitudes aclamando a Pedro Infante, el entierro de Cantinflas, el entierro. Monsiváis, pues lo vimos en todos los velorios porque yo creo que era como sociólogo también instantáneo, Sí. Estuvo en el velorio de Fidel Velázquez, por ejemplo. Estuvo en el único velorio que le faltó fue el suyo, porque debió haber Pudo haber hecho una crónica. Una buena bueno, crónica. no, imagínate, y de ahí para acá yo lo extraño tanto porque nos hace falta. Yo creo que hubiera sido invaluable la crónica del centenario de la independencia y de la bicentenario y el centenario. Claro. Nos faltó la crónica de Carlos Monsiváis. Desfiló Chespirito entre los héroes de la nación. Entonces, Sí, ahorita acabo de ver un póster que dice que los héroes del Bicentenario, y por supuesto Sí, imagínate nada más. está Chespirito. nos faltó eso. No quiero dejar de mencionarte, por ejemplo, María Félix, ya que estábamos con el asunto de Agustín Lara. Ay, pues ahí, tanto en María Félix como en Dolores del Río, yo creo que Carlos es un gran mitógrafo. Es decir, a lo mejor a la manera de Roland Barthes, un Sí, mito moderno, eso una es cierto. descripción. Yo creo que incluso Enrique Florescano se inspiró su libro de mitos mexicanos, que es magnífico. Es un libro colectivo en el que Carlos Monsiváis habla de los nacos, del naco, como esas historias, a lo mejor sociales, un relato social. Y pues María Félix en el fondo fue eso también, ¿no? Un mito moderno, y Carlos Monsiváis la ensalza. Incluso yo creo que Carlos la admiraba tanto
y la quería tanto, yo creo que ahí está hay un intento de justificación de esa personalidad, porque yo creo que a veces a María Félix se le salía de borde su propio personaje, se le desbordaba, pero el afecto de Monsiváis hacia ella, la admiración es tanta que para Carlos Monsiváis, María Félix es la gran, es una gran creadora verbal. María Félix tenía grandes frases y Carlos Monsiváis no dejó de retratarlas nunca. Un poco, yo creo que Monsiváis era un poco como Novo, en el sentido que decía elogios, que no sabía si eran elogios o qué. Entonces a veces decía elogios de María Félix que la dejaban un poco confundida a la propia María, pero ella era tan inteligente que sabía ver esas bromas de Monsiváis en su dimensión, porque en el fondo lo que esconde Carlos Monsiváis es una admiración. Yo no sabría, por ejemplo, ahorita decirte si era mayor hacia Dolores del Río o hacia María Félix, porque yo no me esperaba también que Carlos fuera tan admirador de Dolores, porque era una señora pues más bien distante, yo creo, a los gustos de Carlos Monsiváis. María, en cambio, era un personaje que tenía todo. María Félix había conquistado México, había conquistado Europa, era un personaje, hablaba, ella misma era una escenografía, ella tenía pues, montado todo tipo de joyas, era una leyenda, era un cofre de misterios, la propia María era una creadora de mentiras. Entonces, Carlos, yo creo que en ese sentido ha sido uno de los mejores retratistas de un personaje tan complejo como ella. Yo le aplicaría a María Félix una cosa que dijo Pedro Vargas sobre Agustín Lara. A lo mejor yo creo que una frase, fíjate, Pedro Vargas nunca se distinguió por decir frases así muy ingeniosas, pero esta sí decía, cuando murió Agustín Lara, decía, pues yo no sé si existe, ahora ya no sé si Agustín Lara existió o fue un sueño que todos tuvimos. Y yo creo que eso podría aplicarse en el caso de María Félix después de leer a Carlos Monsiváis. Es como una especie de aparición que hubo, ¿no?, en el cine mexicano, que también concentró muchas cosas. Concentró una forma de ser de la mujer que no era permitido. Yo creo que también Carlos por eso la admiraba tanto, porque fue una mujer que se atrevió en un momento en que ni las actrices se atrevían a lo que se atrevía María, ¿no? Hacer eso, claro. Esos desplantes son fabulosos. La autobiografía que dictó María Félix también se la dictó Enrique Serna. Entonces es también fantástica. Yo creo que Carlos la admiró siempre, y de los mejores, cuando siempre que se recuerde a María Félix, saldrán esos textos de Carlos Monsiváis. ¿Y tú crees que esa época ya terminó? Te pregunto por lo siguiente, porque ahora cada vez que sale una figura, pues como tú dices, tiene como sus 5, 10 minutos, no me dirás que Salma Hayek está en mito al nivel de estas grandes figuras. Pero estás hablando con un nostálgico profesional. Yo te puedo decir. Entonces no te puedo preguntar eso. No me puedes preguntar eso, porque yo diría, ¿qué puede ser? Mira, yo creo que las cosas pasan frente a nosotros sin darnos cuenta. Yo creo que Carlos Monsiváis las registró para que no se le olvidaran, y después al releerse se dio cuenta que ahí había algo importante. Y yo creo que se nos han ido cosas interesantes. Por ejemplo, yo pienso que en su momento Carlos escribió un ensayo muy interesante que se llamaba La estética de la naquiza. Entonces, dices, a lo mejor eso, yo no sé si lo volvió a reeditar, ese no sé si... No está, yo nunca lo he visto en un libro, lo vi en la revista Siempre. Y era un texto largo en donde de algún modo lo que explica Carlos es el México, como él decía, donde la explosión demográfica taló todos los árboles genealógicos. Entonces, él decía eso, y yo creo que en Estética de la Naquiza hace un retrato de lo que es una nueva estética independizada completamente de la noción de buen gusto, de la estética juvenil, que a lo mejor a Carlos al principio hubo polémica, a él no le gustaba tanto, criticó a la literatura de la onda, les dijo que eran los primeros norteamericanos nacidos en México. En México, sí. Y después hay una especie de intento de aprender eso. No sé si le dio tiempo a la vida, aunque esto es un texto de los 70, pero a lo mejor de hablar de fenómenos que hoy serían fenómenos como Rigo Tobar, por ejemplo.